Y por último, no porque sea de último, tenemos las nuevas generaciones. Vamos a hablar en dos direcciones de las nuevas generaciones. Por un lado, cómo diseñar estrategias para alcanzar a las nuevas generaciones. Ser intencionales en el alcance de las nuevas generaciones. Y para ello tenemos que unir a todos los ministerios infanto-juveniles para alcanzar a las nuevas generaciones. Deben de estar en nuestro lente, deben de estar en nuestro foco para alcanzarlos. Ahora, la segunda vertiente de las nuevas generaciones es la promoción de pastores jóvenes. Porque así como Dios me llamó a mí a los 18 años y un hombre maduro me tomó, me mentoreó, me dio la oportunidad, aunque al principio no predicaba, bueno, yo creo que todavía no, sino que piedricaba, me tuvo paciencia y me dio espacio. Yo doy gracias a Dios por la oportunidad que me dieron los pastores como joven, por la oportunidad a los 22 años, con solo 3 años y medio de convertido, los ejecutivos creyeron en mí y me pusieron como líder nacional de los jóvenes en mi país. Me promovieron. Doy gracias a Dios, a mi superintendente, que cuando iban a plantar una iglesia, pensó en mí cuando yo tenía 24 años. Doy gracias a Dios, que cuando tenía 30 años, aquella asamblea general votó por mí para que yo fuera un ejecutivo de las asambleas de Dios. Porque a las nuevas generaciones hay que promoverlas. Amén. Amén. Hay que darles espacio, porque avivamiento es la conjugación de jóvenes y ancianos. La Biblia dice que los ancianos tendrán sueños, pero los jóvenes tendrán visión. Así que Asamblea de Dios debe ser una iglesia revitalizada y renovada institucionalmente. ¿Aló? ¿Dije una mala palabra? Hermanos, a veces hemos entronizado la institucionalidad antes que el movimiento. Hay acuerdos que fueron para algún momento, pero que hoy no son funcionales. Y las estructuras se oxidan. Y tenemos que tener una estructura funcional para los desafíos que tenemos en nuestro tiempo. Yo vengo hablando, hermanos, hace días, y es mi responsabilidad como su líder, de que tenemos que revisar nuestra institucionalidad, porque Dios no puede derramar el vino nuevo en odres viejos. Tenemos que volvernos un odre nuevo. Cuando tenemos demasiados acuerdos, eso es como cuando usted está casado y la ley tiene que llegar a decirle: mire, es que hay que darle comer a la esposa, mire, es que hay que comprarle ropa, mire, es que hay que darle atención. Eso es ¿por qué? Porque se perdió ¿qué? Se perdió el amor. Tenemos que regresar nuestro amor a esta casa llamada Asambleas de Dios. Tenemos que amarla, dar la vida
por Jesús y por ella, porque la amamos y queremos siempre mantener la unidad entre nosotros, que nada nos divida, porque eso es lo que nos dice la Biblia. Si somos verdaderos cristianos, somos agentes de unidad. ¿Para qué estoy hablando esto? Porque a veces los jóvenes no encuentran espacio entre nosotros. Hablen con sus propios hijos. Sus propios hijos pueden ser el factor que puede ayudar a renovar a esta organización para que sea una organización apacible, receptiva, que todos quieran estar. ¿Me está escuchando? Porque somos serios, responsables, santos, temerosos, llenos del Espíritu Santo, que nuestras reuniones no son pleitos. Amén. Cuando yo asumí la superintendencia en Costa Rica en el año 2008, todo esto estoy hablando de las nuevas generaciones, porque hay que preparar el ambiente, porque si no tenemos un ambiente receptivo, si no somos buen ejemplo, si no somos modelo de conducta. Cuando yo asumí las asambleas de Dios en Costa Rica, estaba dividida prácticamente. Estaba enfrentada entre los conservadores y una línea que se había introducido, la apostólica. Imagínense que tuvimos 9 rondas de elección y no salió el superintendente. Porque en mi país, para que tú seas superintendente, tienes que tener las 2/3 partes. Y no salía. Todo un día elecciones y no, perdimos un día. Entonces, finalmente al otro día, si no había elección, se cambiaban los candidatos y surgían nuevos. En eso fue que Dios me permitió a mí tomar las asambleas de Dios en Costa Rica. Pero nuestras asambleas, hermanos, eran vergonzosas. Habían peleas, discusiones. Pero mi primera asamblea, lo primero que yo dije: hermanos, ustedes me han puesto aquí para presidirlos. Así que yo soy responsable de la conducción de esta asamblea. Y dentro de las reglas, yo voy a seguir las reglas parlamentarias, pero no voy a permitir ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Y si usted no obedece, yo tendré que pedirle amablemente que me desaloje el salón. Bueno, usted sabe, siempre lo prueban a uno. Entonces vino uno, se levantó, ni siquiera le había dado la palabra. Le digo: señor, por favor, siéntese. Y siguió: hágame el favor y se siente. Siguió: hágame el favor y sale. Salió. Iba tan enojado que pegó, había algo así,
pegó la cabeza ahí, hizo todo un escándalo. Toda la asamblea se rió de él, ¿verdad? Porque fue el que estrenó la regla. No es que la Biblia dice que el obispo no debe ser pendenciero. Nosotros no deberíamos de pelear. Si usted está lleno del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu es amor, Paz, bondad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y manifiestas son las obras de ¿qué? la carne. Entonces, si usted está en mi asamblea y yo detecto la carne, porque esto es espiritual. Dentro de nosotros no tienen que haber divisiones, ni raciales. Es que yo soy del valle, yo soy de la costa, allá tenemos un país lejos de aquí, cerca de allá, que los de la costa y los de la sierra. Me parece que no nos hemos convertido, porque en Cristo tenemos que ser uno. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Que no haya diferencia entre el valle y la sierra, entre la costa y la montaña. Porque eso es una maldición. Solo el diablo quiere vernos divididos por tonterías. Porque en Cristo todos hemos sido restaurados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y no es menos, porque a veces existe eso, ¿verdad? El del campo al de la ciudad. El de la ciudad, si tiene el Espíritu de Cristo, debería de lavarle los pies al del campo. Y debería de servirle. Porque ese es el Espíritu de Cristo. Tenemos que, antes de ser una iglesia de nuevas generaciones, tenemos que haber resuelto todos esos problemitas culturales. Sabe que el Evangelio es superior a la cultura. Y yo estoy haciendo una tesis. Evangelio bíblico versus evangelio cultural. ¿Cuánto daño nos ha hecho el evangelio cultural? ¿Cuánto daño? ¿Por qué? Porque cada uno impone. Porque ¿qué es cultura? La cultura tiene que ver con creencias, valores y comportamiento. ¿Qué es cultura? Creencias. Valores. Comportamiento. Todos debemos de vernos como hermanos. Todos debemos ir en una misma dirección. Todos
debemos de amarnos los unos a los otros, debemos de estimularnos al amor, porque eso nos va a ayudar a todos, ¿no? Para que cuando vengan los jóvenes digan, wow, yo quiero ser como ellos, que no importa la raza, el grupo étnico al que pertenecemos, somos familia, somos hermanos, nos amamos los unos a los otros. Amén. Nuestras diferencias quedan a un lado y nos unimos en Cristo para ver la manifestación más grande sobre la tierra. ¿Sabe qué es lo que más ataca Satanás? La unidad. ¿Por qué ataca la unidad? Porque el poder de la iglesia está... ¿A dónde está el poder de la iglesia? En la unidad. ¿Saben qué he declarado yo en este tiempo? Dios va a usar a Asambleas de Dios como punta de lanza de un movimiento poderoso del Espíritu Santo en todas las naciones. Porque nosotros le vamos a lavar los pies a las otras denominaciones y les vamos a servir. Y no se preocupe, nosotros vamos a crecer más porque tenemos el Espíritu de Cristo de servicio. Porque cuando usted procura el bien de otro, Dios procura el bien tuyo. ¿Me está escuchando? Entonces Dios nos va a usar en este tiempo a las asambleas de Dios para provocar uno de los movimientos más poderosos en la nación. Prepárense, anímense, ayúdense. Los pastores sabios, voy a hablar de los pastores sabios. Los pastores sabios incorporan a su equipo de trabajo personas menores a él, 40 años. ¿Qué dije? Menores de 40 años. Usted quiere ir hacia adelante, usted no puede ir adelante sin un equipo. Haga un equipo multigeneracional. Tenga un equipo donde tenga adolescentes de 13, 15 años, 20 años. Usted sabe que las generaciones se acortaron. Porque no estoy hablando de la generación genética, estoy hablando de la generación cultural. Usted pone un niño de 7 años y otro de 9 años y no piensan igual. ¿Lo ha observado? ¿Qué le dice? Porque ustedes dicen entendidos en los tiempos. ¿Usted quiere ser un pastor sabio? Tenga en su equipo a partir de 15, 20, 25, 30, 35, 40. Tenga equipos multigeneracionales. Deles espacio. Porque nuestra generación solo alcanza a su propia generación. ¿Me está escuchando? Usted a veces dice, ay, pero ¿por qué el hijo de fulana no viene a mi iglesia? Usted se puso viejo y no se dio cuenta. Pero póngale uno de su propia generación que de vez en cuando predica y va a ver una iglesia de todas las generaciones, porque allí hay sabiduría.